Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La iglesia de San Cristóbal Totonicapán se encuentra ubicada en la localidad del mismo nombre, en Guatemala, en el occidente de Guatemala, no muy lejos de la segunda ciudad del país, Quetzaltenango. Y esta iglesia de San Cristóbal Totonicapán que hoy podemos ver es el centro neurálgico de la vida comunitaria, y prueba de ello está en que en la historia posterior de esta localidad de San Cristóbal Totonicapán, cuando hubo que articular la nueva vida política, una vez que Guatemala se convirtió en un país independiente, fue frente a la plaza que se ubicaba frente a la iglesia, donde se colocó también un reloj asociado al primer gran ayuntamiento republicano. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, en los tiempos del presidente Justo Rufino Barrios, que de esta manera comprendió que en estos pueblos del occidente de Guatemala, mayoritariamente indígenas, era fundamental articular la vida comunitaria, política a la larga, en torno al espacio principal que, como decíamos, era la Iglesia Católica. Bien es cierto que en San Cristóbal Totonicapán había otros templos católicos, una segunda iglesia, algunas ermitas, pero esta, la principal, es la que dominaba el conjunto social de San Cristóbal Totonicapán. Pero además tiene otra singularidad esta iglesia, y es que probablemente es uno de los templos más antiguos que conservamos en Guatemala, un país donde esa conservación del patrimonio arquitectónico se ve siempre dificultada por la acción continuada de los terremotos y las erupciones volcánicas que aquejan a la República Guatemalteca y que han ido destruyendo paulatinamente ese patrimonio histórico. Pero ojo, esa primera iglesia no es la que estamos viendo hoy, sino una que queda inserta dentro de la iglesia actual y de la que se conservan algunos restos. De esa iglesia, como decimos, previa, que probablemente hay que datarla de mediados del siglo XVII, tenemos al exterior 3 de sus 4 capillas posas, esas capillas posas que venían a limitar el gran atrio que se abría por delante de la iglesia. La cuarta capilla, no sabemos si ha desaparecido, está claramente integrada en una casa particular. Y aparte de esas 4 capillas posas, de esas 3 de las 4 capillas posas, se conservan algunos restos de la fachada, que tenía una orientación diferente, esta sí, oeste-este, respecto a la actual iglesia que es norte-sur. Unos restos de fachada que en una lectura fina de la misma es donde podemos entender que estamos en esa construcción que mencionábamos antes de mediados del siglo XVII. Una fecha a retener porque nos está hablando de un proceso de evangelización, que en definitiva ese es el objetivo de estas iglesias virreinales con capillas posas, un proceso de evangelización que se adentra bien en la Edad Moderna, aunque este sector del occidente de Guatemala ya ha sido militarmente conquistado por las tropas de Pedro de Alvarado para 1530. En concreto, la localidad de San Cristóbal Totonicapán ya aparece como tal en la documentación para 1545. La historia arquitectónica de su iglesia nos está contando cómo la integración cultural de este mundo indígena precolombino en la nueva realidad que había surgido con la conquista europea de América se llevó a cabo en un proceso mucho más lento de lo esperado. Y ahí es fundamental la presencia del convento, que es el edificio que es citado numerosas veces cuando estudiamos la iglesia de Totonicapán. Y la iglesia no es más que un añadido a ese convento, un convento que en la actualidad son las oficinas parroquiales, que probablemente es fruto de la reforma de la segunda iglesia, la de comienzos del siglo XVIII, pero que probablemente se ubica donde ya se encontraba ese convento previo de mediados del XVII, donde es muy posible que ya con anterioridad existiera algún tipo de pequeño edificio humilde a modo de visita, donde los franciscanos, que fueron los encargados de llevar a cabo la evangelización de esta comunidad, acudían con regularidad para ese proceso de evangelización. Un proceso de evangelización que,
como decía, está marcado por esa primitiva iglesia de la que se conservan 3 de las 4 capillas posas, esas capillas posas que marcaban el atrio donde se llevaba buena parte de ese proceso evangelizador, donde los monjes acudían para explicar las Sagradas Escrituras a sus fieles, y luego esa fachada de la iglesia que nos marca un momento en el que ya se está consolidando esa evangelización, puesto que ya podemos construir una iglesia, ya no son altares provisionales sin más. Pues bueno, estamos en esa iglesia primitiva a mediados del siglo XVII y damos ese salto a comienzos del siglo XVIII, en 1711, es cuando se va a consagrar el templo que vemos en la actualidad, un templo de mayores dimensiones que el templo previo de mediados del XVII, un templo que además ha girado 90 grados su orientación y de esa manera puede desarrollarse en un espacio mucho más amplio, lo que no impide que, dado que estamos en la bajada de una pendiente del Cerro Paguán, ha habido que generar una serie de plataformas, de ahí las escalinatas que podemos ver en la fachada principal y la fachada lateral, para poder de esa manera establecer una gran llanura en la que levantar esta iglesia, que insisto era de mayores dimensiones que la iglesia de mediados del siglo XVII y que viene a mostrarnos cómo en esos 60-70 años que han podido transcurrir desde la iglesia de mediados del XVII a esta que estamos viendo de 1711, ese proceso evangelizador se ha consolidado de una forma notable. Y además, al ir recorriendo el interior de esta iglesia, una iglesia muy sencilla, una nave única, cubierta por un artesonado. Ojo, el artesonado que vemos en la actualidad es fruto de una restauración de finales de los años 70 realizada por los arquitectos Rodolfo Asturias y Remigio Gutiérrez. El artesonado previo estaba, pero una mala intervención de un arquitecto previo, un arquitecto de origen estadounidense, desmontó ese artesonado previo y hubo que recuperarlo. Afortunadamente los arquitectos Asturias y Gutiérrez supieron bien cómo llevar a cabo esa operación de recuperación del artesonado. Decíamos, una iglesia de una nave única que se dirige hacia el presbiterio, hacia la capilla mayor, está cubierta por una cúpula con una altura mayor. Para acceder, por cierto, a esa nave, una vez que hemos pasado la fachada, vamos por debajo del sotacoro, de modo que el coro quedaba a los pies de la iglesia. Pues en esa nave única vamos a ver cómo han ido colocando los lugareños de San Cristóbal Totonicapán un conjunto de retablos realmente atractivo. No porque sean especialmente grandiosos, obviamente el retablo mayor es el más importante, el de mayores dimensiones, pero eso no quita que, sin poder ser comparables a los grandes retablos que podemos ver, por ejemplo, en las iglesias catedralicias, el conjunto per se, en la gran cantidad de retablos que tenemos, docena y media, incluso con algunos pedazos de otros retablos que se albergan hoy en la sacristía, el conjunto nos está hablando de ese manifiesto interés por parte de los habitantes de San Cristóbal Totonicapán de reforzar su fe a base de integrar las imágenes como parte de esa fe. Es cierto que aquí podríamos entrar en un proceso de reflexión de que a lo mejor hay una excesiva importancia de esas imágenes, que se muestra por ese empeño en tener la mayor cantidad posible de santos, cada uno de ellos con su pequeño hogar en el retablo. Unos retablos donde, insisto, lo que vamos a encontrarnos es la figura del santo principal y la historia desarrollada en torno a ese santo, que bien pueden ser diferentes advocaciones de la Virgen, o ya pueden ser algunos santos en particular, San Antonio, San Miguel, San José, pero que fueron retablos que van a empezar a ir incorporándose a la historia de la Iglesia desde la segunda mitad del siglo XVII, por tanto algunos probablemente ya estaban situados en la Iglesia previa, y a partir de ahí van a irse añadiendo nuevos retablos. Es probable que algunos de estos retablos puedan venir incluso de lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala, aquella ciudad llamada previamente Santiago de Guatemala, y que fue destruida por un terremoto, sufrió graves daños en un terremoto en 1773 que obligó a su desplazamiento hacia la Nueva Guatemala. Entonces, muchos de los retablos de las iglesias de la Antigua van a ser enviados por las diferentes órdenes religiosas a otros espacios, y es probable que algunos que encontramos aquí en San Cristóbal Totonicapán puedan llegar desde la Antigua. Pero la mayoría son producciones locales, como podemos ver a través de ciertas soluciones decorativas,
cuando encontramos algunos retablos decorados con una cantidad inmensa de pequeños espejitos que nos están hablando de una fe popular, local, insisto, de estas áreas del occidente de Guatemala, mayoritariamente indígenas, donde tienen esa querencia interesante por las imágenes. Por supuesto, como ocurre no solamente en Guatemala, sino en todo el orbe católico, en muchos casos las imágenes han cambiado de ubicación o sencillamente ha podido desaparecer una escultura y se sustituye por otra, de modo que no siempre es evidente la lectura de estos retablos, porque ha habido una alteración en ese orden de las imágenes. A pesar de todo, hasta la actualidad, en el mundo de San Cristóbal Totonicapán, la fe de los católicos de este mundo indígena de San Cristóbal Totonicapán es muy elevada y es muy llamativo porque es una fe dirigida esencialmente hacia el altar mayor, donde piden la ayuda de nuestro Señor para solucionar sus problemas, y los retablos a la larga se convierten en una especie de magna decoración que acompaña en esa vía de solicitud, donde cuando de forma humilde el fiel de San Cristóbal Totonicapán avanza por la nave hacia el altar mayor, lo que lo hace es a través, insisto, de un espacio ricamente decorado, sin entrar en los diferentes matices que a lo mejor con ojos de historiador del arte uno va encontrando en esta riqueza monumental que tiene San Cristóbal Totonicapán. Y esto nos muestra cómo aquel proceso de evangelización que estábamos viendo asociado a un convento y que después fue evolucionando, se ha consolidado hasta el punto de que, insisto, aún hoy, para una buena parte de la sociedad de San Cristóbal Totonicapán, su templo principal, con este derroche exuberante de escultura y decoración, es una parte, insisto, importante de su quehacer. Además, una decoración que, como vemos en el altar, por ejemplo, en la mesa del altar, se sigue renovando. No nos hemos quedado, entre comillas, atascados en el arte virreinal de finales del XVII y sobre todo del siglo XVIII, sino que hay elementos que se van incorporando. Pero indudablemente el nivel de prodigio artístico que se alcanzó en el siglo XVIII es el que marca la mayor parte del contenido artístico que tenemos dentro de la iglesia de San Cristóbal Totonicapán, incluyendo algunas pinturas, algunas muy vistosas como las que podemos ver, en este caso no con San Cristóbal sino con Santiago, en la cúpula sobre el altar mayor, pero que no nos tiene que hacer olvidar que estamos en un lugar donde esa historia arquitectónica, esa historia de la evolución de las diferentes iglesias de San Cristóbal nos están narrando cómo se produjo ese proceso evangelizador de estas comunidades del occidente de una forma mucho más visible de lo que habitualmente estamos acostumbrados cuando hacemos una lectura simplificadora de las fuentes históricas, donde pareciera que una vez conquistado el territorio todo ya está hecho. No fue así, y San Cristóbal Totonicapán quiere bien contarnos esa larga narración.